Todavía recuerdo el sonido. La caja al golpear la mesa. El salón entero quedándose en silencio de golpe. Como cuando alguien apaga la música en medio de una fiesta y todos se congelan. Mi hermanastra Valentina con los papeles en las manos. Temblando. No de emoción. De algo que yo reconocí de inmediato aunque nunca lo había visto en su cara antes. Miedo. Mi madre al otro lado de la mesa, pálida como si se le hubiera ido la sangre del cuerpo. Mi padrastro Ricardo de pie, la copa de vino derramándose sobre el mantel blanco porque sus manos habían dejado de funcionar. Y yo, sentada, sin moverme, sonriendo de una manera que no planeé y que no podía detener. Porque después de 15 años de robarme lo que era mío, 15 años de miradas hacia otro lado y silencios convenientes y Clara es muy sensible. Acababan de abrir la caja equivocada. Y lo que había dentro iba a cambiar todo. Me llamo Clara. Tengo 32 años. Y por la mayor parte de mi vida fui la hija de más en mi propia familia. Mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Cáncer. Rápido. Sin tiempo para despedirse del todo. Recuerdo los últimos días en el hospital. La mano de él en la mía. Pesada. Caliente. Diciéndome que iba a estar bien. Que la familia iba a cuidarme. 3 años después de eso, mi madre se casó con Ricardo. Desarrollador inmobiliario. Ruidoso. Controlador. De esos que llenan cada cuarto con su opinión antes de sentarse. Y con él llegó Valentina. Su hija. Desde el primer día que se mudaron a nuestra casa, todo cambió. No de golpe. Así nunca es. Es gradual. Primero son pequeñas cosas. El cuarto de Valentina es más grande porque ella necesita espacio para sus cosas. El presupuesto de ropa de Valentina es más amplio porque está en una etapa importante. Las opiniones de Valentina se escuchan en la cena. Las mías se interrumpen. Valentina llenaba cualquier cuarto con solo entrar. Rubia. Sonrisa perfecta. Ropa cara desde los 15 años. Y mi madre la dejaba hacer lo que quisiera. Cuando Valentina se burlaba de mí, mi madre sonreía incómoda y decía que yo era muy sensible. Sensible. No trabajadora. No valiente. No en duelo desde los 11 años por un papá que se fue demasiado pronto. Solo sensible. Valentina recibió un carro nuevo a los 17. Un departamento de lujo cuando cumplió 20. Bolsas de diseñador en cada cumpleaños. Yo trabajé 2 empleos para pagar la escuela de enfermería. Valentina abandonó la universidad 2 veces. Y aún así la seguían celebrando como si cada fracaso fuera en realidad una demostración de su carácter. Pero lo peor. Lo que cambió todo de manera permanente. Llegó cuando murió mi abuela Leonora. La abuela Leonora era la madre de mi papá. La única persona en esa familia que realmente me veía. No el personaje cómodo que los demás necesitaban que yo fuera. A mí. Cuando era niña y me perdía en las reuniones familiares, cuando me quedaba en las esquinas mientras todos rodeaban a Valentina, la abuela Leonora aparecía. Me buscaba. Me llevaba a la cocina con la excusa de ayudarla con algo. Y mientras yo revolvía alguna olla que no necesitaba que nadie revolviera, me hablaba. Me preguntaba qué estaba leyendo. Qué quería estudiar. Que me hacía feliz cuando nadie estaba mirando. Y una vez, cuando yo tendría unos 14 años, se inclinó hacia mí con ese olor a lavanda que siempre tenía. Y me susurró como si fuera un secreto. Eres más fuerte de lo que saben. Guardé esa frase durante años. La saqué en las noches difíciles. La saqué cuando me sentía invisible. 3 meses antes de morir, la visité en el hospital. Estaba en su cama, más pequeña que en mis recuerdos, pero con los mismos ojos. Los mismos ojos exactos de mi papá. Me tomó la mano. Y me dijo algo que tardé mucho tiempo en entender completamente. Un día te van a mostrar exactamente quiénes son. No lo entendí entonces. Después sí. En el funeral, Valentina llegó con lentes de sol oscuros y un vestido que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Y lloró más que nadie. Con más drama que nadie. A pesar de haber visitado a mi abuela exactamente una vez en los últimos 10 años. Esa visita fue 3 semanas antes de que muriera. Cuando la abuela Leonora ya estaba en el hospital y todo el mundo sabía que quedaba poco tiempo. ¡Cuánta coincidencia! Luego llegó la lectura del testamento. El despacho del abogado.
Sillas incómodas. Ricardo casi vibrando de emoción en la suya. Mi madre con las manos cruzadas sobre el regazo. Valentina con ese aire de quien ya sabe que le tocó la parte más grande del pastel y solo está esperando confirmación. Y entonces el abogado se aclaró la garganta. La herencia principal ha sido asignada a Valentina Holloway. Me congelé. También existe un fondo educativo menor para Clara. Menor. Educativo. Yo tenía 23 años. La escuela de enfermería ya había terminado. No necesitaba un fondo educativo. Necesitaba que mi abuela, la única persona que me había visto de verdad, no me hubiera dejado de lado como todos los demás. Miré a mi madre. No me devolvió la mirada. Valentina sonrió hacia la mesa. Luego me miró a mí. Dios mío. La abuela sabía quién se lo merecía. Esa frase rompió algo dentro de mí. Salí del despacho caminando lo más rápido que pude. Y lloré en el estacionamiento tan fuerte que casi vomité. No por el dinero, sino porque la única persona que creía que me amaba sin condiciones había confirmado, al final, que yo no importaba tanto como creía. O eso fue lo que pensé durante 15 años. Me construí sola. No de manera heroica ni dramática. De manera práctica y dolorosa. Me convertí en enfermera de urgencias. Renté un departamento pequeño. Ahorré lo que pude. Aprendí a no necesitar lo que no iba a recibir. Dejé de ir a las reuniones familiares poco a poco. Porque cada cena era una nueva oportunidad para que Valentina mencionara la casa de playa que había comprado con su herencia. O el viaje que acababa de hacer. O los planes de renovación de la propiedad junto al lago. La propiedad que había sido de mi abuela. Y que ahora era suya. Pero algo nunca tuvo sentido. Una duda que no desaparecía aunque yo intentara ignorarla. Mi abuela me adoraba. Eso no era algo que yo hubiera inventado. Era real, concreto, verificable en cada conversación, en cada visita, en cada momento en que ella me buscaba cuando los demás no lo hacían. ¿Por qué le dejaría todo a Valentina? ¿Por qué a la nieta que la visitó una sola vez en una década? Esa pregunta me persiguió durante 15 años. Silenciosa. Constante. Hasta que llegó la llamada de mi madre. Mi madre invitó a todos a cenar por el cumpleaños número 70 de Ricardo. En la casa del lago. La que había sido de mi abuela. La que Valentina heredó. Casi no fui. Tenía 15 años de práctica evitando ese tipo de reuniones y tenía muy buenas razones para cada una de ellas. Pero mi prometido Daniel me tomó la mano una noche y me dijo algo que se quedó conmigo. Si no los enfrentas en algún momento, Clara, siempre van a tener poder sobre ti. Aunque no estés en la misma habitación. Manejamos hasta allá. La cena fue una actuación de principio a fin. Como siempre en esa familia. Valentina llegó con diamantes que captaban la luz de cada vela. Ricardo dio un largo discurso sobre el legado familiar. Sobre los valores que había inculcado en su hija. Sobre el trabajo duro y el mérito. Mi madre apenas me saludó. Solo me preguntó si seguía con esos turnos tan agotadores en el hospital. Como si el trabajo que yo hacía fuera algo que le causara pena en lugar de respeto. Luego Valentina levantó su copa de cristal. Por Ricardo. El hombre que me enseñó que en la familia el lugar se gana. La mesa aplaudió. Yo tomé un sorbo de agua. Y entonces Valentina sonrió de esa manera que yo conocía. Esa sonrisa que significa que viene algo diseñado para hacerme sentir pequeña. Se puso de pie. Tengo una noticia emocionante para todos. Señaló hacia el pasillo. 2 cargadores entraron con una caja de madera oscura que yo reconocí antes de que llegara a la mesa. El estómago se me cerró de golpe. Era el cofre de herencia de la abuela Leonora. El que había desaparecido después de su muerte cuando yo busqué en la casa sin encontrarlo. Valentina lo presentó con orgullo. La abuela dejó instrucciones de mantener esta caja cerrada hasta que yo cumpliera 35. La sangre se me heló. 35. Valentina acababa de cumplirlos. Parece que la abuela me confió un tesoro final. Me miró directo a los ojos. Y me guiñó el ojo. Algo estaba muy mal. Lo sentía en los huesos de una manera que no podía explicar pero que no podía ignorar. Los cargadores pusieron el cofre sobre la mesa. Las iniciales de mi abuela seguían talladas en la madera. LB. Leonora Benítez. Me dolió el pecho solo de verlas.
Valentina abrió el broche de latón con el drama de alguien acostumbrada a que todos la miren. Adentro había documentos ordenados. Cartas selladas. Un sobre más grueso que los demás. Y en una esquina, casi escondido, un pequeño casete de audio. El abogado que había manejado el testamento original frunció el ceño. No sabía que esto existía. Valentina agarró el sobre más grueso. Y su sonrisa desapareció. Despacio. Como la luz cuando alguien cierra una persiana. ¿Qué demonios? Ricardo se paró de su silla. ¿Qué es? Valentina sacó un documento. Sus manos temblaban. Era una escritura de propiedad. Pero no a su nombre. Al mío. Mi nombre completo. Clara Benítez. Propietaria del portafolio completo de propiedades de la abuela Leonora. Incluyendo las propiedades frente al lago. Incluyendo la casa donde estábamos sentados en ese momento. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que yo hubiera vivido. Era el silencio de cuando la realidad cambia y nadie sabe todavía cómo reaccionar. ¿Qué? Susurré. Mi voz sonó extraña, como si viniera de otra persona. No. Esto está mal, dijo Valentina. Esto es un error. El abogado tomó los papeles con calma y empezó a leerlos. Su expresión cambió página por página. Ricardo gritó, ¿qué pasa? ¿Qué dice? El abogado tragó saliva. Estas son las instrucciones originales del testamento de Eleanor Benítez. Mi madre se puso de pie. Ya basta. No es el momento para esto. Absolutamente sí lo es. El abogado la cortó con una firmeza que yo no esperaba de él. Y entonces me miró directamente a mí. Clara, según estos documentos, su abuela le dejó casi todo a usted. No podía respirar. El cuarto se había vuelto un lugar diferente al que conocía 5 minutos antes. El abogado encontró otro documento dentro de la caja. Una enmienda al testamento. Firmada supuestamente por mi abuela. Pero con una fecha que no coincidía con nada. Su voz se volvió más grave. Al parecer, alguien presentó instrucciones falsificadas después de la muerte de Eleanor. El cuarto explotó. ¿Qué está diciendo?, gritó Ricardo. El abogado miró a mi madre. Margarita, ¿sabía usted algo de esto? Mi madre empezó a llorar. Y entonces llegó el golpe que yo no vi venir. Susurró. Ricardo me obligó. El cuarto se paralizó. Valentina la miró fijo. ¿Qué acabas de decir? El maquillaje le corría por la cara a mi madre. Ricardo dijo que Clara era demasiado emocional para manejar una herencia de ese tamaño. Que Valentina protegería la imagen de la familia. Que era lo mejor para todos. 15 años. 15 años creyendo que mi abuela me había abandonado al final. Que yo había sobreestimado lo que éramos la una para la otra. Que quizás siempre había sido mi imaginación. Valentina sacudía la cabeza. Papá, diles que está mintiendo. Ricardo no dijo nada. Se quedó de pie junto a la mesa, con la copa de vino derramada sobre el mantel. Y ese silencio lo confirmó todo. Pero faltaba el golpe final. Daniel tomó el casete con calma. Lo entregó al abogado. Encontraron un reproductor viejo en el estudio de la casa. Y la voz de mi abuela llenó el cuarto. Una voz que yo no había escuchado en 15 años. Si están escuchando esto, es porque Clara finalmente encontró la verdad. Rompí a llorar sin poder detenerme. Clara, mi amor. Vi cómo te trataban. Especialmente Ricardo. El cuarto quedó en silencio absoluto. Nadie se movió. Cambié mi testamento porque sabía que intentarían manipularte. Las propiedades, las inversiones, las cuentas. Siempre fueron tuyas. Siempre. Valentina se veía horrorizada. Y entonces mi abuela dio el último golpe. Si Ricardo interfirió con mis instrucciones, el reporte de fraude adjunto debe enviarse a las autoridades de inmediato. Ricardo se lanzó hacia el reproductor. Apaguen eso. Daniel se interpuso. El abogado abrió el último sobre. Firmas falsificadas. Transferencias bancarias. Números de cuentas ocultas. Años de evidencia que mi abuela había reunido antes de morir. Todo guardado. Todo esperando. Ricardo palideció. Mi madre se derrumbó en su silla llorando. Valentina me miró con una rabia que nunca antes le había visto. Tú hiciste esto.
La miré sin moverme. No. Pausa. Tú lo hiciste. 3 semanas después se presentaron las demandas. Ricardo enfrentó investigación por fraude documental. Valentina perdió acceso a cada propiedad y cada cuenta conectada al patrimonio de mi abuela. Mi madre siguió llamando. Mensajes. Correos. A veces un mensaje de voz llorando. Decía que tenía miedo. Que Ricardo la había presionado. Que no tuvo opción. Pero el miedo no justifica 15 años de traición. No justifica haber visto a su hija llorar en un estacionamiento pensando que la mujer que más la amaba la había abandonado. Y no haber dicho nada. Lo más difícil no fue perderlos. Fue entender que lo que perdí no era lo que yo creía tener. Un mes después, Daniel y yo volvimos a la casa del lago. Mi casa del lago. Abrimos las ventanas que llevaban años cerradas. Limpiamos el ático juntos. Y en el fondo de un cajón viejo de cedro encontré una última nota de mi abuela. La letra más temblorosa que la del casete. Como si la hubiera escrito con todo el esfuerzo que le quedaba. La verdad fea sobre las familias es que el amor sin valentía se convierte en crueldad. Me quedé ahí parada con esa nota durante casi 1 hora. Sentada en el suelo del ático. Con Daniel al lado sin decir nada. Porque no había nada que decir. Solo dejar que esa verdad ocupara el espacio que le correspondía. Mi madre me amaba. De eso nunca dudé del todo. Pero no tuvo el valor de protegerme cuando importaba. Y ese amor sin valentía me costó 15 años. Hoy la casa está en paz. Sin gritos. Sin competencia. Sin Valentina presumiendo lo que era mío. Solo mañanas tranquilas junto al lago. El sonido del agua. El olor a cedro del ático. Y a veces, en las mañanas más tranquilas, cuando el sol entra por las ventanas que antes estaban cerradas, pienso en ese momento exacto. Cuando Valentina abrió la caja que creía que la haría más rica. Y en cambio expuso cada mentira sobre la que habían construido sus vidas. La herencia que me robaron. Se convirtió en lo único que los destruyó. Y lo único que me devolvió a mí. Si esta historia te llegó, probablemente es porque conoces esa sensación de ser invisible para las personas que más deberían verte. De construirte sola cuando los que debían apoyarte miraban hacia otro lado. Cuéntame en los comentarios. ¿Hubo alguien en tu vida que sí te vio cuando los demás no podían? Porque a veces saber que no estás solo es suficiente para seguir adelante. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto hoy, compártelo.